Santo. Amén. Bien, amados hermanos, pueden sentarse y presta atención a la palabra de Dios. Yo tengo como tema derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Cómo es el tema? Derribados, pero no destruidos. Entonces, amados hermanos, que se te quede ese tema y lo que leímos. Vamos a hablar de hombres de Dios que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras por las cosas que ellos pasaron, por las cosas que ellos hicieron, cómo vivieron ellos y por qué se quedó aquí escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos dice? Entonces, para eso, hermano, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta y nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El apóstol Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora la pregunta es, amado hermano, ¿qué representa una vasija? ¿Qué representa un vaso? ¿Y de qué está hablando Pablo cuando dice tenemos este tesoro en vaso de barro? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿A qué llama él tesoro? ¿A qué llama él vaso de barro? Entonces, amados hermanos, para que tú entiendas bien el mensaje de Dios, es necesario que tú prestes atención y no te distraigas. El apóstol Pablo está diciendo: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es el tesoro? La palabra de Dios nos dice que el tesoro es la presencia de Dios. El tesoro del cual está hablando el apóstol Pablo aquí es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, porque la Escritura dice: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos son templos aquí del Espíritu Santo? Amén. Dale aplauso a Dios y dile a Dios: gracias, Padre. Entonces, el vaso del cual está hablando también representa la fragilidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como seres humanos, como hombres, como mujeres, como pueblo de Dios, somos muy frágiles. Somos un vaso de barro que si lo botas se rompe o se quiebra, se agrieta. Por eso el apóstol Pablo dice ahí claramente que nosotros somos ese vaso, que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no nos caemos, nos quebramos o nos rompemos o nos agrietamos. Por eso, hermano, los japoneses, ellos lo que hacen, dice, cuando se quiebra un plato o un vaso, ellos juntan todos los pedazos y le dan forma otra vez y lo pegan con oro y lo dejan ahí. Ahí ponen el vaso, cualquier vasija, aunque se haya quebrado, pero con oro lo han unido y se da cuenta y dicen que sigue teniendo el mismo valor porque fue reparado con oro. El apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, nos está diciendo que nosotros somos vasijas de barros. Ahora, hermano, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso? ¿Por qué, hermano, que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que somos vasijas o vasos de barro? ¿Y por qué nos dice ese gran tesoro? En la antigüedad o en aquellos tiempos, las personas guardaban cosas de valor en una vasija, en un vaso, lo tapaban. Por eso, si ustedes escuchan, hermano, que los arqueólogos, ellos encuentran tesoros y está en un cántaro, en una tinaja, en un vaso o cualquier vasija. ¿Y qué puede contener? ¿A qué se le llama tesoro? Puede ser diamantes, oro, ya sea cadenitas, pulseras,
o cualquier otra cosa está depositado ahí y lo han guardado. Entonces el apóstol Pablo nos dice a nosotros que Dios con su Espíritu Santo nos tiene a nosotros como vasijas de barros. Entonces dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo es que cuando Dios nos empieza a usar a nosotros como hijos de Él, el hombre y la mujer tienen que entender que no es su gloria, no es su poder, no es su fuerza, sino el poder de Dios a través del hombre. Porque cuando se ve una vasija o un vaso, hermano, de barro, cuando se ve hermoso y la persona dice, ese tu vaso está muy hermoso, muy precioso, ¿dónde lo compraste? ¿O quién la hizo? No está preguntando, ¿verdad? Para que la persona, nosotros entendamos que las personas preguntan que ¿quién hizo ese vaso? ¿Quién hizo esa vasija? ¿Quién fue que la hizo? Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, el apóstol Pablo está diciéndole al pueblo que nosotros no tenemos que darnos nuestra gloria ni nuestra honra, sino que la honra y la gloria sea para Dios Todopoderoso. Aplauda a Dios, amado hermano. Porque nosotros muchas veces, amados hermanos, nos entra el orgullo, la altivez. Cuando entra el orgullo, miras con desprecio a otra persona. Tal vez rechazas al hermano, rechazas a tu hermana o a tus familiares. Porque dicen que yo ya acepté a Cristo y las personas o mis familiares les he predicado de Cristo, pero no quieren cambiar su vida. Pero la palabra de Dios dice que quien cambia es el Espíritu Santo, no el hombre, no la mujer. Es el Espíritu Santo de Dios. En si nosotros entendemos claramente que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso nos va a ayudar a nosotros bastante. Entonces, el alfarero, que por excelencia es Jehová de los ejércitos, y nosotros somos el barro, cuando Dios crea el vaso o la vasija, Él va a decidir para qué va a servir ese vaso, para qué va a servir esa vasija. Y si dice, esta vasija es para las flores, y si dice, esta vasija es para que se tome agua, o si dice, este es un plato para que le sirvan comida o para que le echen comida. Y si dicen también, hermano, esta vasija, y hablemos de la cocina, todo lo que una mujer tiene en su cocina, no hablando de los utensilios que se usa hoy en día, de Princess House y no sé qué son otras cosas. Hablemos de vasijas en aquellos tiempos. Recuerda a tu abuelita, tal vez la abuelita te dejó una herencia, te dejó, qué sé yo, pero la abuelita muchas veces dejan herencia. Entonces acuérdate de cómo eran los vasos, y el que hace el vaso es el que va a decir para qué sirve. Escuchen, si Dios aquí nos ha creado nosotros como vasos frágiles, supongamos que hizo a tal persona esta vasija o este vaso, mejor que se vaya aquí con la batería, y esta otra vasija mejor que vaya allí con el teclado, y el otro vaso mejor que cante, porque si no están tocando todo, se escucha pura pista. ¿Y quién canta? Esta vasija va a cantar. Y luego dice Dios, voy a hacer otra vasija, mejor va a predicar. Después dice Dios, voy a hacer más vasijas para que escuchen la palabra, porque si no el que va a estar hablando ahí, ¿quién les va a escuchar? Dios tiene propósito por cada vaso, por cada plato que hace. La honra y la gloria sea para Dios, porque yo he entendido eso, amado hermano, que el que crea las cosas es Dios, y Dios tiene su propósito en ti, en tu vida. Tal vez tú dices, es que yo no entiendo lo que hacen los hermanos allá. A veces yo quiero servir, pero como parece que no sirvo, parece que no puedo, parece que no me entra la palabra. Dios está trabajando en ti si tú te dejas moldear.
Esto es lo que dice la palabra. Vamos a seguir, amados hermanos. Dice el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Yo, hermano, estaba meditando esto. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Que dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pero ¿qué? Como que si está atribulado, está angustiado, dice uno, ¿verdad? ¿Para qué? Pero el apóstol Pablo está siendo muy cuidadoso de cada palabra, cada letra que él escribe. Y él dice que si está atribulado en todo, pero no angustiado, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que muchos siervos de Dios, muchos solistas, muchos cantantes, muchos pastores, muchos líderes, muchos predicadores evangelistas, que predican la palabra, que sirven a Dios, pero muchas veces en su vida llega lo que dice aquí, en la tribulación. El hermano se siente atribulado, la hermana se siente atribulada, pero ¿qué le pasó? Porque somos vasijas de barro. Entonces uno dice, ¿verdad? A mí ya no me pasa nada, hermano, yo ya estoy feliz, ya no tengo problema con mi esposa, ya no tengo problema con mis familiares, ya tengo buen trabajo, ya tengo dinero, un estatus migratorio, todo bien, ya tengo una casa en Guatemala, hasta pura ganancia estoy haciendo, ya estoy hasta comprando un tren, como me dijo un señor un día que ya compró un banco y ya compró un tren. Yo le digo, ¿para qué te sirve un tren? Pero él dice que ya lo compró. Y yo le digo, descansa un poco. Y me dice, a descansar en el panteón. Está bien, señor, ya es un señor grande. Hay muchas personas, muchos creyentes que se hacen los supercristianos, que ya no les pasa nada, que ya no les duele nada. Pero aquí el apóstol Pablo dice que sí, llega momentos de tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra que estamos atribulados en todo, mas no angustiados? Bueno, el apóstol Pablo aquí está diciendo que la opresión, la angustia viene de la gente. Por eso él está siendo muy cuidadoso y dice que la gente es el que muchas veces le hace la vida imposible a otro creyente. Es el mismo hermano, es la misma hermana. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo que por medio de esas personas, no porque su mentalidad, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es externa, no interna. Aparte es cuando tú estás atormentado, aparte es cuando tú no sientes nada, no sabes qué hacer, no sos capaz de pensar bien las cosas. Pero el apóstol Pablo lo que aquí está diciendo es que es la opresión de la gente, es el ataque de la gente. Por eso el apóstol Pablo dice claramente cada palabra, amado hermano, que dice aquí, sigue diciendo el 8. Estamos en el 8, ¿no? Amén. Dice, estamos en apuros, mas no desesperados. Pero ¿qué es el apuro, apóstol Pablo? Yo le digo, apóstol Pablo, ¿qué es el apuro? Espíritu Santo, revélame porque tú sabes cómo soy. ¿Qué es estar en apuros? Porque nosotros somos indígenas, amados hermanos, nos cuesta entender las palabras. Tal vez a la cultura de mi hermano de mis hermanos que vienen de Omaha, para ellos es muy conocido las palabras, porque eso son sus palabras. Nosotros no, hermano, nosotros somos de Chujip. Sí, nosotros somos de Chujip, hermano. Hay palabras en español que no las pronunciamos bien y no sabemos qué significa. A nosotros se nos dificulta mucho. Pero para los ladinos, los mestizos, para ellos esas palabras son conocidos. Entonces yo pregunto, hermano, ¿quién de aquí entiende lo que es la palabra apuros? ¿Quiénes han vivido en apuros o han estado en apuros? Bueno, el apóstol Pablo dice, cuando él anda en apuros, dice que hay momentos en su vida donde él no encuentra salida. Se siente apretado. Eso de estar en apuros, se siente apretado. Como quien dice, hermano, que no tiene dónde ir para acá, ni para acá. Ahora, para atrás sí tiene dónde ir, porque es lo que el enemigo quiere. Entonces, no puede avanzar, no puede ir para acá, en aprietos, en apuros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero un ejemplo de un apuro, hermano, bueno, te voy a decir, cuando tú no tienes para la renta,
Voy a hablar mejor con el señor de la renta, dice. Le voy a decir que me perdone una semana. Dice, no te va a perdonar la semana porque te va a esperar la semana. Sí, pero esa semana no te lo va a perdonar, te lo va a cobrar de todas maneras. Eso es en estar en apuro. Tal vez tú no has estado ahí. Pero yo me acuerdo, hermano, que he estado en apuro, hermano, que a veces me digo yo solito, pero ahorita ustedes lo van a saber. Qué vergüenza, ¿verdad? Que yo solo $5 tengo y solo $5 de gasolina tengo que echar en mi carro. Porque no tengo más. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir? Voy a poner la mano ahí, una limosnita, por favor. Tal vez sí van a dar. Pero hay apuros, amado hermano, que de verdad, que sientes que te aprieta, que te ahoga. Y llegas a decir, ¿será que soy cristiano verdadero? ¿O será que existe Dios o no existe Dios? Eso está en apuros. Amén. Vamos a seguir con la palabra de Dios que dice, perseguidos, mas no desamparados. El apóstol Pablo dice, perseguido, pero ¿qué es eso de perseguir? ¿Qué es eso de perseguir? Entonces el apóstol Pablo dice eso. Estamos perseguidos. Y él dice, pero no, dice, ahí está. Dice que el apóstol Pablo relata eso porque dice el apóstol Pablo que una vez cuando él predica la palabra, muchos se levantan en su contra. Llegó un momento, hermanos, donde lo apedrearon, dice que lo dejaron muerto, cayó el apóstol Pablo en el suelo, hasta se dieron cuenta que ya no habla, que ya no se mueve, lo dejaron, dice, ya está muerto, lo dejaron ahí. Pero dice que Dios le dio las fuerzas y el apóstol Pablo volvió en sí y dijo, no, hay que seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Cuando tú te encuentres angustiado, cuando tú te sientes en aprieto, cuando tú te sientes perseguido, levántate. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Levántate, que Dios quiere que sigas trabajando en su obra. Tal vez tú estás pensando, mejor ya no voy a cantar. Tal vez tú estás pensando, mejor ya no voy a predicar. O tal vez tú estás diciendo, mejor ya no voy a recibir ofrenda. Hermano, a veces hasta para recoger ofrenda, amados hermanos, Dios hace las vasijas para las personas que recogen ofrenda. Porque un día, hermano, a mí me pusieron a recaudar ofrenda y un hermano me dijo, yo voy a dar 100. Me dijo, ok. De hecho, en el afolí yo lo llevé para allá y llegué tranquilo allá. Y me pregunta hermano Leo, creo, y hermano Martín Pérez, ¿quién dio 100? Un hermano. Y le preguntaste cuánto le tienes que dar de cambio. No, porque él dijo que va a dar 100. No, dice, tenés que preguntarle. Y vine yo, obediente, ¿verdad? Preguntarle al hermano, ¿y cuánto es que cuánto vas a dar de ofrenda? $5 nada más, hermano. Y miren, hermano, y yo escuché, ¿verdad? Como me dijo, yo voy a dar 100. Qué bueno, a dar 100, pues, nació tu corazón. Pero los hermanos me pusieron a reflexionar, anda a preguntarle, porque nadie va a dar 100 solo de ofrenda. Bueno, y después, para mi sorpresa, 95 de cambio le debía yo, hermano. Entonces, esas vasijas es para recoger ofrenda, porque me pusieron a mi hermano, no. Yo escuché que dijo que va a dar 100, que bueno, $100 y ya tranquilo. Entonces dijeron los hermanos, si tú vas a hacer eso otro día, ya no va a venir el hermano, que les escapa. Entonces, ahí están las vasijas. Qué bonito se miran las vasijas. Dios dijo, esta vasija es para esto, esta vasija para lo otro. Entonces, hermanos, vamos a seguir lo que dice el apóstol Pablo. Estamos en perseguidos, mas no desamparados. Cuando nosotros, hermanos, nos sentimos perseguidos, cuando nosotros somos atacados, cuando nosotros, amados, somos atribulados, cuando nos atacan, cuando nos presionan, cuando nos critican, cuando se burlan de nosotros. Escuchen, amado hermano, yo no sé, ¿verdad? Si tú cantas, yo no sé si algún día se han reído de ti. Si tú predicas, yo no sé si se han reído de ti, pero yo sí puedo decir que sí hay personas que se han reído de mí. Sí, pero yo digo, Señor, así es, tal vez hasta yo me río de mí mismo. Entonces, ¿para qué voy a estar señalando al hermano? Tal vez hasta yo me escucho en los videos, tal vez hasta yo me río de mí mismo. Entonces digo, Señor, ¿cuánta falta tengo? Pero entonces
Pero dice la palabra de Dios, cuando las personas se ponen en tu contra, cuando las personas te persiguen, te opresionan, el apóstol Pablo deja bien claro que no estás desamparado por Dios, Dios está contigo. Cuando tú te enfermas, Dios está contigo. Ahora, amados hermanos, para leer la última frase que dice, voy a darles unos ejemplos de los hombres de Dios que muchos ya no querían predicar, que muchos ya no querían seguir. Para que no digan, es que el hermano Manolo siempre es así. No, yo te voy a hablar de la Biblia, lo que el apóstol Pablo dice y nos hace reflexionar y nos muestra con su palabra, cada profeta, cada apóstol, cómo es que fueron la vida de ellos. Para esto, hermanos, vamos a hablar del primer hombre, amados hermanos, que es... Ahí lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Vamos a hablar del profeta Elías. Ahí claramente el profeta Elías le dijo a Dios que mejor ya no. Le dijo a Dios, mejor quítame la vida. Pero tal vez nosotros decimos, pero ¿por qué un profeta habla así? ¿Por qué ya no quiere profetizar? ¿Por qué ya no quiere predicar? Pues aquí nos dice la palabra de Dios que nosotros somos seres humanos y somos frágiles. Ahí el profeta Elías, por las amenazas de Jezabel, Jezabel lo anda amenazando y diciendo que si tú sigues así y después dice que así me hagan los dioses, que tal día vas a estar muerto y si no, que no sé qué. El profeta Elías se asustó, dice la palabra que salió huyendo y se fue a sentarse debajo de un arbusto o debajo de un enebro, dice la palabra, y ahí está, y le dice a Dios, Señor, ya no quiero profetizar, Señor, ya no quiero que me digas qué tengo que hacer con tu palabra, porque allá hay una Jezabel que me amenaza a muerte, me quiere ver muerto. Entonces dice que está ahí pensando y dice la palabra de Dios que llegó un ángel, le dio de comer y le dio de beber y le dijo, levántate. Y dice la palabra que con esa comida Elías caminó por el desierto 40 días y 40 noches. Pero ¿qué clase de comida le dio el ángel al profeta Elías que duró 40 días y 40 noches caminando? ¿Qué clase de agua? ¿Qué clase de pan le dio? Ese pan, hermano, dice la palabra que un ángel le vino a dar. Entonces quiere decir que ese pan venía del cielo. Por eso Jesús le dijo al pueblo que este pan que ustedes comieron en el desierto no era el verdadero pan. El verdadero pan soy yo, dice, el que me come a mí jamás tendrá hambre y va a tener fuerza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién nos enseña eso? Bueno, hermano, en momentos cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas, tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Porque ciertamente tú comes tortillas, tú comes frijoles, tú comes pollo o chicken nuggets. Pero hermano, eso te da fuerza corporalmente, físicamente. La fuerza interior, el vigor, la vitalidad, lo da el Espíritu Santo con su poder. Entonces, por eso, así es como Elías se sentía. Ya no quería nada, pero Dios le dijo, levántate. Vamos a ver a otro hombre de Dios. Lo vamos a encontrar, amados hermanos, vamos a hablar de Jeremías. Jeremías decía, hermano, que él ya no quería profetizar. Él ya no quiere hablar. ¿Por qué? Dice, porque cuando él profetizaba, dice, el pueblo se levantaba. Cuando Jeremías daba la palabra, los sacerdotes se levantaban. Cuando Jeremías daba una profecía, los reyes se levantaban. Dice que una vez lo tiraron a un hoyo. Le dicen, cállate. Y le dicen, te vamos a matar.
Entonces el profeta Jeremías ya no quiere decir, ¿para qué, Señor, me manda a hacer esto? En vez de que tú estás conmigo hablando ahí, dando la profecía, se levantan. Entonces, ¿dónde estás, Señor? Dijo, ya no voy a predicar más la palabra. Él dijo, ya no quiero más saber de Dios y mucho menos voy a decir su palabra. Pero el profeta decía que él en sus huesos ardía un fuego que él no lo podía soportar. Él dice, yo traté de sufrirlo, pero no pude. Tuve que predicar. Tuve que seguir dando la profecía. Ahí nos damos cuenta, amado hermano, cuando Dios deposita ese poder, esa unción, esa presencia en ti, no lo puedes tolerar, no te puedes callar. Porque ciertamente muchos hermanos que dejan de cantar, ellos siempre sienten ese deseo, ese anhelo en su corazón. Cuando Dios ha depositado su presencia en ti, hermano, cuando tú no puedes venir en la iglesia, tú sientes ese hambre, ese anhelo en tu corazón de estar en la iglesia. Entonces, la palabra nos sigue mostrando aquí que estos dos hombres de Dios ya no tenían ganas de hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se desanimaron, vivieron apretados, amenazados. Ya no querían. Vamos a hablar de otro, amado hermano, que es Moisés, Números 11, 14 al 15. Ahí Moisés le dice a Dios, Señor, dice. Ahí Moisés se sintió desanimado, hasta le pidió a Dios, dame muerte. ¿Por qué él habla así? Porque él se da cuenta, amado hermano, que el pueblo se quejaba. Hay muchas quejas, hay tantas cosas, y Moisés le dice al Señor, este pueblo que me pusiste para que yo les enseñe, para que los lleve, ellos me opresionan, se quejan conmigo, hasta me quieren apedrear. ¿Acaso, Señor, dice que yo puedo con tantas personas? Y Dios le dice, escoge a 70 varones, te van a ayudar. Miren, hermano, de lo que hemos visto de Jeremías, de Elías y de... Amado hermano, ¿te das cuenta? Dios no les reprocha, Dios los ayuda. Mucha gente dicen cuando miran a un hermano en aprieto, cuando está angustiado, es que tú no tienes fe, es que tú no crees en Dios, y le dicen un montón de cosas. Pero la palabra de Dios dice que cuando los profetas ahí le dijeron a Dios, ya no, cuando Elías quiso morirse, Dios no le reclamó, no le echó en cara, sino le mandó un ángel para que le diera de comer. Y aquí también nos está enseñando aquí Moisés, que le dijo a Dios, te ruego que me des muerte. Pero Dios lo ayudó, Dios le dio fuerzas. Por eso, amado hermano, yo cuando estaba estudiando y estaba planchando mi ropa, le decía a Dios, Señor, ¿cómo hubieran sido las cosas si en el tiempo del profeta Elías, estaba el profeta Jeremías también, y cuando Elías se siente triste o se siente deprimido, que viniera el profeta Jeremías que orara por él, o viceversa, ¿verdad? ¿Cómo no fue así? Le decía yo a Dios planchando mi ropa, y Dios me dice de que, ¿sabes por qué no fue así? Es porque si Dios elija un hombre para predicar su palabra, elija un hombre para ejecutar instrumentos, elija un hombre para trabajar en la obra de Dios, Dios le va a dar fuerza porque Dios lo va a capacitar. Amén. ¿Cuántos Dios los ha capacitado, amados hermanos? Amén. A pesar de las luchas y las pruebas. Dios es el que hace eso. Vamos a hablar de otro hombre de Dios. Vamos a hablar del salmista David o del rey David. David, en un momento de su vida, llegó a tener luchas y pruebas, opresiones, ataques, amenazas y tantas cosas. Y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y dice que ahí en Salmos 42, 3, ahí dice, si quieres búscalo, Salmos 42, 3. Amén. Ahí el rey David está diciendo que sus lágrimas, su tristeza, que fueron su pan de cada día, que
Ahí el rey está diciendo que a él le duele lo que le hacen. A él le duelen las críticas, las burlas, las amenazas, las opresiones y tantas cosas. Y todavía le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te defienden? ¿Por qué Dios no hace nada por ti? Como a muchos de nosotros, amados hermanos, tal vez tú estás en proceso y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Tal vez estás enfermo y te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te sana? Tal vez tienes problema con tu esposo y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Las damas que vienen a la iglesia y el esposo se queda en la casa y llega la hermana y le dice, ¿dónde está tu Dios que no te ayuda? Y la hacen enojar, ¿dónde está tu Dios que no te da paciencia? Así es como le hablaban al rey David. Por eso él llora delante de Dios, amado hermano. Pero aquí me doy cuenta, hermano, en el Salmo 103, 1 al 2. Pero vamos a ver solo el verso 1. Ahí el salmista dice una palabra, amados hermanos, que nosotros tenemos que decirlo. Tenemos que aplicar esa palabra en nuestra vida. Tenemos que meditar y hacer lo que la palabra del Señor. Amado hermano, cuando una persona se encuentra en apuros, se encuentra sin salida, sin solución, amado hermano, muchas veces tú sientes que se te hace un nudo en la garganta. Muchas veces me doy cuenta que hay hombres que dejan a la mujer abandonada, o hay mujeres que dejan al hombre abandonado. Tal vez tú no lo miras con prioridad porque no eres tú, pero eso duele. Imagínate, tu hombre que estás aquí y tu esposa te deja abandonada, se va con otro. O tal vez el hombre se va con otro, te deja abandonada. ¿Qué van a decir los hijos? Eso duele. A veces cuando comes ya ni la comida tiene sabor, ya además, aunque le han dado un buen sabor, lo han cocinado bien, hasta a veces la comida no tiene sabor. Cuando tú, hermano, pasas por situaciones difíciles de tu vida, cuando tú recibes ataque del enemigo, no vives bien. Yo siempre digo esto, amado hermano, porque yo he aprendido esto. Muchas personas interceden por sus hijos, por su familia. No estoy diciendo que estás haciendo mal. ¿Cuántos de aquí interceden por sus hijos y por sus hijas, amado, por su familia? Amado hermano, la intercesión es que tú navegues en aguas profundas. Es que tú, hermano, quieres arrebatar tus hijos de las manos del enemigo. Pero tú crees, hermano, que solo tú atacas al enemigo. Tú crees que el enemigo no te ataca. Tú crees que solo tú le das al enemigo, el enemigo no te da. Miren, amado hermano, yo me doy cuenta, amados hermanos, que el enemigo trabaja en todas las áreas de la vida, con la familia, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con quien sea. Amado hermano, hay personas, hay hermanos que se levantan temprano y van al trabajo y cuando llegan a la casa ya están enojados. ¿De qué se enojaron? No me hables ahorita, no tengo ganas de hablar. Dicen las damas, ¿va? ¿No ves que tengo mucha tarea? ¿Y tú en qué me estás ayudando? Cambia el niño ahí, haz algo ahí. Enojada. ¿Y de qué se enojó la pobre? ¿Qué le hicieron? Como dijo alguien, ¿qué mosca le picó? A veces no entiendes por qué está enojada contigo. O tal vez a veces el hombre viene regañando, hermano, y viene a decir un montón de cosas y la mujer se pregunta, ¿y ahora qué le hice? ¿Qué amor? ¿Qué tiene? No, ningún amor, ahorita nada. Ahorita estoy enojado. Y son personas que gozan de un privilegio en la iglesia. A veces, como dijo alguien, hasta nosotros los predicadores somos así, pero yo le digo a Dios, Señor, líbrame de eso. Señor, si yo me voy al trabajo tranquilo, regreso tranquilo. Si hay problemas en el trabajo, eso se queda allá. Si hay problemas en la calle, se queda allá. Mi esposa, tú me lo has dado. Mis hijos, tú me lo has dado. La familia es primero, digo mi esposa, nuestro enfoque es la familia. La familia es primero, amado hermano.
Porque la familia es el que está conmigo. Si yo estoy enfermo, le digo a mi hijo, tráeme algo, me lo trae rapidito. Le digo a mi esposa, dame algo, rápido me lo trae, hermano. Pero digamos, si doy prioridad a otra persona en momentos difíciles de mi vida, si caigo enfermo, hermano, llamo a un hermano. No, ahorita no puedo, hermano, está trabajando. Pues obviamente va a trabajar, está trabajando, no va a poder ayudarte. Entonces, la familia es muy importante. El enemigo muchas veces entra, hermano, a poner enojo. O si no pone sueño, dice, yo soñé que estás con otra mujer. Dice la dama. No, mis sueños no fallan. Tú estabas con otra mujer, yo vi que eras tú. Y el hombre dice, pero tranquila, se le pone un sueño. No, mis sueños no mienten. Y yo digo muchas veces, Señor, pero de verdad, ¿qué hacemos ahí? Hermano, yo que conoces a Dios, tírate de rodillas, pídele a Dios, Señor, ¿eres tú o es el diablo que los quiere poner en pleito con mi pareja? Hermanos, si no se reconcilian y vienen a la iglesia, hermanos, peleados, y levantan la mano la mujer, el hombre levanta la mano como sin nada, y todavía das tu ofrenda, y el verso, hermano, que le lleva el hermano a Pedro, si te acuerdas, dice, que tienes algo en contra de tu hermano, reconcíliate, deja tu ofrenda aquí, mira, nadie va a hacer eso porque todos van a ver. Entonces ese hermano sí tiene problemas porque dejó su ofrenda, se va a reconciliar y regresa. Nadie hace eso, prefiere dar su ofrenda tranquilo, mejor doy 200 porque hoy si estoy peleando para que me reciba Dios, doy 200 o la mitad del cheque. Eso no funciona así. El diablo entra en muchos lados. Amado hermano, yo me doy cuenta que hay personas que dicen, es que mi esposo lleva tiempo actuando así, nunca cambia. Cuando tu hermano, tu caballero que estás aquí, miras una actitud de tu esposa que no está bien y tú miras en la Biblia que no está bien, ¿qué vas a hacer ahí? Yo pregunto muchas veces, hay personas, hermano, que dicen, la Biblia no dice así, que tú no quieres cambiar, pero ¿qué tú has hecho para que tu esposa cambie? Entonces yo digo, y tú, dama, que miras a tu esposo, que cómo te regaña, te habla injustamente, el niño hizo algo, remata contigo, y el otro niño va a decir, no, la familia, saber qué hizo, tus hermanos que están ahí, saber qué dijeron, y tú rematas con tu familia. ¿Qué has hecho tú, dama, y qué has hecho tú, hombre, para que tu esposo cambie? ¿Lo estás cambiando con tus propias fuerzas o estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu pareja? Entonces nosotros los caballeros tenemos que pedirle a Dios por nuestra familia. Pero dice alguien, ¿verdad? Pero hermano, tú estás hablando de matrimonio, estás hablando de proceso. Estoy hablando de atribulados. Estoy hablando de derribados, pero no destruidos. Hay matrimonios que han sido destruidos. Matrimonios han sido destruidos. Cada quien se fue por su camino y se casaron en la iglesia. Eso es destrucción. Tú que tienes problemas con tu pareja, dice la palabra de Dios, estamos derribados, pero no destruidos. Arréglalo. ¿Qué es estar derribado? Pregunto yo. Bueno, pues la palabra de Dios, derribado, significa, hermano, que me botaron para el piso. Bueno, me dieron un golpe muy duro, hermano, que me botaron, que me tumbaron. Eso es derribado, tirado en el suelo temporalmente, no te quedes ahí. Me dieron un golpe tan fuerte, amado hermano, que realmente no lo pude soportar. Me pudieron tumbar. Ahora estoy acostado en el suelo, pero digo, Cristo vive. Aunque estoy tirado en el suelo porque yo sé que me voy a levantar. Pero si tú permites que seas destruido, las cosas cambian. Toda persona, amado hermano, sea profeta, como dije un día, sea profeta, sea querubín, sea serafín, sea lo que sea, toda persona, hermano, se va a topar en tribulaciones, en persecuciones, en amenazas. Te repito, si el enemigo te da, tú también le das. ¿Y cómo le vas a dar? Ayuna, ora, pídele a Dios.
Señor, Satanás quiere atacar a mi familia. Señor, Satanás quiere destruir mi ministerio. Señor, Satanás quiere bajar todos los músicos. Señor, Satanás quiere destruir a los líderes. Señor, Satanás quiere hacer un montón de cosas. Pero Dios eterno, yo te pido que tu palabra dice, tu palabra me enseña que tú nos has dado poder y autoridad para pisar y hollar escorpiones y serpientes, dice la palabra. Entonces yo voy a creer esa palabra, me voy a tirar de rodillas y le digo a Dios, Señor, necesito tu protección. Ahora el apóstol Pablo, como está diciendo, amado hermano, que uno está derribado, hermano, no es fácil que tú le des alabanza a Dios. Cuando tú tienes problemas, hermano, diferentes clases de problemas, hermano, tal vez te agarró la policía o te agarró la migración, o tal vez no sé qué es problema para ti, hermano. No es fácil que tú le cantes a Dios, o es fácil que tú le cantes a Dios. ¿Cuántos aquí, hermano, tienen muchas cosas en su corazón? Fácil cantan a Dios cuando están en tribulación. No, hermano. Tú miras a aquel hermano, canta, hermano, y todo miras al hermano contento, y tú dices, Señor, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué yo estoy pasando esto, Señor? Pero la palabra de Dios, aquí estábamos en Salmo 103:1, dice el salmista, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista dice eso, se está dando una orden a sí mismo. Le está ordenando a todo su ser. El ser es el que conforma a la persona. Por ejemplo, me miran a mí aquí, esto es mi ser. Este es el ser humano. Entonces David le da una orden a su ser que le alaba a Dios. Por eso Dios dice en su palabra, sacrifica a Dios alabanza. Esa alabanza lo vas a sacrificar porque tú no estás bien, tienes un dolor, tienes ataques, tal vez estás enfermo, tal vez estás fracasado económicamente, estás en la bancarrota, pero ahí tienes que dar alabanzas a Dios. ¿Cuántos hermanos quieren dar alabanza a Dios, amados hermanos? Amén. Aunque estén en procesos difíciles. Yo me doy cuenta aquí, amado hermano, no voy a hablar más de los hombres de Dios con lo poco que yo te di. Ahora te voy a decir, amados hermanos, en la última frase. Yo sé que el diablo, hermano, ha derribado a muchos hombres de Dios. El diablo ha derribado a muchas mujeres de Dios, a muchos siervos de Dios que se levantaron con ganas de alabar a Dios, que tienen, ¿verdad?, ese anhelo, ese deseo de cantar, de predicar, de ejecutar instrumento, pero llegó el enemigo a derribarlos y los tiene en el piso. ¿Y ahora qué queda hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién te va a levantar de ahí? Dice la palabra, para que la gloria no sea de nosotros, sino sea de Dios, tienes que reconocer que el que te va a sacar de ahí es Dios. Amén. El que te va a levantar de ahí es Dios. El que te va a dar las fuerzas para levantarte es Dios. Amén. No es el hombre, no es la mujer. Nosotros solo somos vasos, y la honra y la gloria, dice la palabra, que le pertenece a Dios Todopoderoso. Amén. Entonces yo te digo, amado hermano, nunca vayas a decir que tú no vas a pasar nada. Prepárate. La Biblia dice, prepárense para el día malo. Amén. Yo he escuchado a personas que me dicen, yo, hermano, no tengo ningún ataque del diablo, hermano, estoy bien. Y yo le creo. Pero la Escritura adelanta y dice, prepárate para el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Cuando caractas su cano, cuando cachaptas hermano, cahuela igual, ubest, no, cahuela familia, ubest, cahuelo hermano, ¿qué vas a hacer ahí, hermano? Ese es el día malo donde te derriban, donde el enemigo te ha derribado, pero no te dejes destruir. El apóstol Pablo dice, amado hermano, derribados, mas no destruidos, porque la palabra de Dios, tú dijo, hermano Manolo, ¿por qué estás diciendo que derribado es caer, es estar en el piso? Sí, la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Cuando tú entras, hermano, a pelear, cuando tú entras, hermano, a trabajar para Dios, el enemigo no quiere que tú trabajes para Dios. Yo no sé, hermano, qué tanto el enemigo ha hecho con los músicos para que se separen. Y yo no sé, hermano, qué tanto el enemigo ha hecho contigo para que tú dejes de venir en la iglesia.
Pero aquí la palabra de Dios enseña, amados hermanos, y te voy a hablar de José. Y te voy a hablar, hermano, de historias que tal vez no conozcas o quizás sí. Pero José, amados hermanos, cuando estaba en la tierra de Egipto, él dijo, cuando nació su primogénito, su primer hijo, él dijo, le voy a poner Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo lo que me han hecho. Todo mi sufrimiento, Dios me hizo olvidar. Por eso te voy a llamar Manasés, le dijo a su hijo. ¿De qué le hizo olvidar Dios? Todo lo que le hicieron sus hermanos. José soñaba, contaba sus sueños, se enojaba. José decía, yo tuve un sueño. Todos se enojan. José siempre anda hablando, siempre anda diciendo, ¿y nosotros por qué no nos habla Dios? ¿Por qué no nos enseña Dios? Calle mal, agárrenlo, tírenlo al pozo. Dice que lo tiraron a una cisterna, dice la Biblia. Y José decía, no, hermanos míos, no me traten así, a mí me duele lo que me hacen. No, sin misericordia lo tiraron ahí. Después un hermano dice que se compadeció de José, mejor lo fue a sacar de la cisterna, o sea, del pozo. Y dice que lo que vamos a hacer, mejor lo vamos a vender. Vendieron al pobre José. Obligado, hermano, llevaron al pobre José, lo llevaron a Egipto. Y luego los hermanos mentirosos fueron a decir a su papá, un animal lo destrozó. Aquí está su ropa, aquí está lleno de sangre. ¿Ya lo viste? Mentirosos. Todo lo que le hicieron a José. Por eso José se acordó de todo eso. Tú te vas a llamar Manasés. Shinkiap cárcel. Junishak ya mentir chuicha José. Una mujer me echó una mentira. Me metieron en la cárcel. Injustamente, dice José. Y estando ahí en la cárcel, también me pegaban. Pero algo, hermano, que Dios nunca dejó a José. Llegó su tiempo, Dios lo sacó de la cárcel. Todos los mentirosos salieron a la luz. La mujer mentirosa fue descubierta. Entonces José, en ese momento, era sufrimiento y dolor. Pero cuando, hermano, nació su hijo, entonces le dejó ese nombre porque él dice que Dios ya me hizo olvidar de todo mi sufrimiento. Dice José, ahora estoy feliz, ahora ya no tengo nada en mi corazón, ya no me duele, ya no. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, ya no voy a sufrir porque Dios ya me hizo olvidar. Nació su otro hijo, segundo hijo. A ti te voy a poner Efraín. ¿Por qué te voy a llamar Efraín? Dice José, porque Dios me hizo fructificar en la tierra que me afligió. Tantas aflicciones, tanto sufrimiento que yo tuve, pero aún, a pesar de todo eso, Dios me hizo fructificar. Entonces dijo José, por eso yo te voy a llamar Efraín, fructífero. Es lo que quiere decir ese nombre. Por eso, la palabra de Dios, hermano, nos enseña mucho. Tal vez tú te preguntas, ¿y por qué ese Manolo habla mucho de proceso? Hermano, yo he pasado por muchas cosas. Y te voy a decir algunos no para que me tengas lástima, sino que para que tú te prepares. Para que tú te prepares porque el día malo va a llegar en tu vida. Amén. El diablo ha querido quitarme mi esposa. Yo le digo el diablo porque es el diablo. Dios nunca te va a quitar tu esposa, es el diablo. El diablo, aparte que me quiso quitar mi esposa, no pudo. Me quiso meter preso, no pudo. Me quiso mandar para Guatemala, no puede. Me quiere callar, no puede. Me quiere silenciar, no puede. Me quiere bajar de aquí, pues no puede. Ahora, ¿será que soy muy fuerte yo? No. ¿Quién me da la fuerza? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Aplauda a Dios, amados hermanos. Eso es lo que va a hacer contigo. Dios está hablando para que tú te prepares para el día malo. Ahora, amados hermanos, el propósito de este mensaje, yo le digo a mi esposa, ayunemos y oremos por los hermanos.
Y yo solo te digo una cosa, yo no te voy a obligar a nada, hermano. Solo te voy a decir que el deseo de mi corazón y lo que Dios quiere es que le pidamos fuerza. Amén. Y yo solo te digo que si tú quieres pasar en el altar para pedirle fuerza a Dios, no soy yo quien te va a dar fuerza, no soy yo quien va a interceder por ti, es Dios, es el Espíritu Santo que te va a renovar, que te va a dar fuerza, como las del búfalo dice. El búfalo, hermano, cuando incrementa sus fuerzas, cuando dobla las patas delanteras, hermano, su fuerza se triplica. Por eso, hermano, si yo te digo ahora, si tú quieres pasar en el altar, vamos a orar, vamos a pedirle fuerza a Dios y que nos prepare. Yo no sé qué proceso tú estás pasando, yo no sé qué has sufrido, si problema familiar o enfermedad o económico, yo no sé. Pero yo solo quiero orar, hermano, por ti, por mí, por todos. Si tú me dices, hermano, yo estoy bien, no voy a pasar en el altar, como te digo, ahí en tu asiento, vamos a tomarnos unos 5 minutos para orar, para pedirle fuerza a Dios. Si tú quieres pasar en el altar para que Dios te dé fuerza, pásale. Y si no, quédate. Si tú no tienes trabajo, pídele trabajo a Dios. Si tú estás, hermano, estás necesitando salud, pídele salud a Dios. Todo, hermano, la economía, todo el miedo se va en el nombre de Jesús. Por eso, amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Todos los que quieren pasar